A ver, vamos a ver, varias partes tiene tu interrogante. La primera, ¿cómo va la tendencia? Sí, la tendencia, según las cifras oficiales, este, se, nos indican que están funcionando como originalmente se estaba previendo, un crecimiento muy rápido con una ligera decrecimiento y en algún momento tiene que comenzar, al menos en esta primera ola, tiene que comenzar a decaer. Aparentemente, según los cálculos, según las proyecciones, siguiendo esta curva, esta ecuación, aproximadamente 35 días tendremos ya un crecimiento, la curva que comenzaría a descender. En este momento, sí, las cifras que originalmente se pronosticaban de que iban a aproximarse al millón de personas o de casos contagiados, a mí personalmente también me daba temor de comentarlo, pero si tomamos en cuenta cómo las cifras se han dado, sí, ese es más o menos lo que parece ser que en este momento ya está sucediendo. Y eso lo corroboró el ministro de Salud cuando, me parece que ayer o anteayer, anunció que ellos ya sabían hace unas 3 semanas, sus propios estudios ya habían mencionado para el caso de Quito, solamente para Quito, que ya preveían, según sus cálculos, un contagio del 22% de los quiteños a que ya han pasado por eso. Eso significa solamente que en Quito ya 440.000 personas ya han pasado por ese contagio. Es decir, las cifras de contagio parece que se están más o menos aproximando a lo que en efecto originalmente los modelos pronosticaban. Lo que preocupa de esto es la tasa de letalidad es alta. Uh-huh. Estamos si bien los promedios nacionales aparentemente se asemejan a los promedios globales, por ejemplo, 4.69 para los casos confirmados, si sumamos la estimación de la letalidad con los casos probables, estamos hablando de 4.65 promedio desde que comenzamos. Pero lo que asusta es de que los últimos días, sus últimas 2 semanas, esas tasas van pasando límites que ya, por ejemplo, en los últimos 3 días superaron el 13% para el caso de confirmados más no confirmados y superaron el 8% de letalidad para los casos exclusivamente confirmados. Entonces, ese es un asunto más o menos crítico respecto a cómo está evolucionando la tendencia. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, es la presión de la economía. Sí, aquí hay, históricamente, las pandemias han terminado de dos maneras. La una ha sido por estrategias biológicas o porque ha habido una vacuna o porque se ha producido la llamada inmunidad del rebaño, y la otra por causas sociales, es decir, cuando la sociedad dijo, ya basta, me cansé de estar encerrado y comienza a perderle el miedo. Y la segunda es cuando la propia necesidad induce. Ese es un riesgo social que en estados como el actual se está dando. Yo personalmente creo que esta presión va a llegar a simplemente el color del semáforo lo va a poner la sociedad más que los gobiernos. Uh-huh. Y entonces tenemos eso, ¿no? Que aquí en Pastaza, por ejemplo, la próxima semana tendremos ya el semáforo en amarillo, ¿no? Bueno, pero verle eso objetivamente significa que la teoría del rebaño también un poco se va cumpliendo. Y no sé si tú tienes alguna estadística, Carlos, si tú tienes alguna estadística, digo, de el tema de Pastaza, desniveles en las cifras que tiene el régimen, ¿no? El COE nacional dice unas cifras, mientras que el COE provincial dice, el Ministerio de Salud aquí dice otras cifras y eso también crea incertidumbre y a veces las matemáticas ya no coinciden tanto con
con la realidad objetiva y práctica, Carlos. Bueno, sí, hay una cosa que en el caso nuestro que hemos estado siguiendo diariamente toda la información, sí, notamos que si ha habido un problema, inclusive para la planificación, para la modelación, para la proyección, para el diseño de políticas públicas, es que el levantamiento, la difusión de información ha dejado mucho que desear. Eh, Varios días simplemente se ha perdido la información, se han creado gaps, hay contradicciones en cuanto a la emisión de información. Por supuesto, hay una información que no refleja los hechos, pero sin embargo, a partir de la información que se tiene, es la que al menos el gobierno, o se puede hacer como en este caso en forma independiente, es lo que tenemos para hacer los cálculos. Pero sí, difícilmente confiar en la exactitud de esta información. Y ahora, Carlos, no sé, con las informaciones que tenemos, con la realidad que difiere también de la práctica que debería ejecutarse, pues la presión social, como estamos analizando, pues eso, por ejemplo, en Pastaza te consulto, significará que la curva se dispare un poco antes de aplanarse, antes de volver a bajar, por favor. Bueno, a ver, apliquemos a Pastaza el promedio nacional. Así es. Apliquémoslo. Entonces, según esa proyección, para Pastaza tendríamos, calculando desde esta fecha, 10, 20, 30, 40, a ver, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40 días estimativamente que la curva comenzaría a descender. Ahora, eso quiere decir que va a haber un periodo, hay dos hechos que se presentan, que va a haber un periodo, es que no van a desaparecer los casos, sino que va a ir descendiendo, pero mientras no haya una vacuna, siempre estamos frente a la posibilidad de que en el transcurso del descenso otra vez se produzca una nueva ola. Y el hecho se puede explicar o se puede intuir teniendo presente que con la caída y con el aflojamiento de las medidas de control hay una mayor liberación, hay un mayor flujo de contacto, hay una mayor exposición precisamente por el sentimiento de confianza. Ahora, ese sentimiento de confianza también puede ser un peligro para nuevamente activar, porque el virus simplemente sigue en el entorno. Entonces, latente, ¿no? El cómo vamos a salir en este momento es una incertidumbre de cómo están funcionando y cómo pueden funcionar las medidas que están tomándose. Y todo depende en este momento, si queremos ser objetivos, esto se acabará cuando tengamos una vacuna.